Dulce Riqueza, episodio 29. Hola, mi nombre es Edielis García y te doy la bienvenida a Dulce Riqueza, un espacio que he creado para ti, donde hablaremos de recetas, tips, precios y de cómo puedes tener un dulce emprendimiento en este hermoso arte. Hola, yo espero que tú estés muy bien. Hoy estamos ya, al lunes 9 de mayo del 2022. Ya pasó el weekend de madres, el weekend de Ajoro. ¿Y tú cómo la pasaste? ¿Tuviste mucho trabajo? Qué bueno si tuviste mucho trabajo. Te recuerdo que este podcast llega a ti gracias a Edialicious Cakes. Son varias las personas que me andan preguntando si yo doy clases. Mira, al momento yo no doy clases, pero si tú quieres coger alguna clase conmigo, pasa por mis redes sociales y me escribes por privado tu información de contacto, como lo es tu nombre y tu email, y me escribes qué es lo que tú quieres aprender, qué tú quieres que yo te enseñe, qué clase a ti te gustaría tomar, para ver de esa manera cómo nos vamos acomodando. En el episodio pasado yo te hablé de las equivalencias en líquidos, pero es muy importante que tú sepas que las equivalencias en líquido no son lo mismo que las equivalencias de un ingrediente seco. Ingrediente seco refiérase a harina, azúcar, el chocolate en polvo, todo que no sea líquido. Ese dato es sumamente importante saberlo al momento de hacer una conversión a tazas en alguna receta que esté en onzas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tú quieres hacer una receta que tiene todos sus ingredientes en onzas y tú lo quieres llevar a tazas. ¿Qué es lo primero que tú haces? Te vas a ir a Google y vas a escribir en el buscador cuántas onzas hay en una taza, y las primeras respuestas que te salen te van a decir una taza es igual a 8 onzas, y tú no te percatas del leve detalle que dice que son 8 onzas líquidas. Te vas y conviertes toditita la receta dejándote llevar de que 8 onzas es igual a una taza. ¿Y qué pasó? Le pusiste cantidad incorrecta de azúcar, de harina y de los demás ingredientes que llevaba la receta y se te dañó. ¿Y a qué se debe esto? Pues mira, a que los ingredientes que no son líquidos pues tienen pesos distintos. Por ejemplo, tenemos una taza de harina, una taza de azúcar, una taza de chocolate en polvo, una taza de almendras, etcétera. No va a ser 8 onzas como lo es en el caso de los líquidos, que una taza de agua, una taza de leche, una taza de jugo, una taza de café, una taza de aceite, cualquier líquido que tú metas en una taza son 8 onzas. Por ejemplo, mira, en el caso de la harina, tenemos la harina. Una taza de harina equivale aproximadamente a 4.4 onzas. Pero si nos vamos al azúcar granulada, el azúcar granulada es el azúcar de mesa, el azúcar que tú le echas al café, que tú usas para hacer los bizcochos. Ese azúcar pesa bastante. Ese azúcar, sí, una taza de ese azúcar equivale aproximadamente a las 8 onzas y quizá un poquitito más. Pero el azúcar pulverizada, que esa es la 10X, que ese es azúcar de confección, azúcar dominó, ese azúcar pesa muchísimo menos, por lo que una taza de ese azúcar va a pesar 3.5 onzas aproximadamente. Entonces, la mantequilla sí equivale a las 8 onzas. Ahí, si tú usas mantequilla en barra, la misma envoltura de la barra te dice que una barra es igual a media taza, a 4 onzas, y te tiene hasta la medida en cucharadas. Muy importante cuando tú estás midiendo en tazas, que tú sepas que hay tazas para medir líquidos y hay tazas para medir ingredientes secos. Las tazas de los líquidos tú las vas a identificar porque muchas veces tienen escritas alrededor las medidas como milímetros, onzas, tazas, y entonces el bordecito arriba es como las jarras de agua que tienen como una boquilla para que cuando tú estás sirviendo el líquido no se te derrame. Pues las tazas de los líquidos tú las vas a identificar así, y las tazas para medir ingredientes secos son planas. Que esto es importante que tú sepas que al medir un ingrediente seco tú lo vas a hacer al ras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú metes en una taza, por ejemplo, harina o azúcar, tú eches siempre un poquitito de más, y ese poquitito de más tú lo vas a raspar con una espátula todo el borde para que quede plano y vas a sacar todo ese exceso. No deben quedarte montañitas. Siempre tú debes nivelar el ingrediente seco al nivel de la taza o de la cuchara. Importante que sepas que tú tienes que utilizar tazas y cucharas que sean para medir. No vas a usar las tazas que tienes en tu casa para tomarte el café, ni la cuchara que usas para comerte la sopita. ¿Por qué? Porque pues esa taza y esa cuchara no tienen la medida que lleva la receta. Como pudiste ver, hacer una conversión de una receta que está en onzas para tú llevar la taza no es una cosa tan sencilla
como decir, ok, una taza es igual a 8 onzas, pues vamos a convertir todos los ingredientes de 8 onzas a una taza. No. En los ingredientes secos, pues ya sabemos que va a variar por el peso de cada ingrediente, porque unos pesan más que otros. Por esta razón es que yo te voy a recomendar siempre que tú te compres una balanza. ¿Por qué? Para que cuando tú tengas una receta que esté en onzas o esté en gramos, tú utilices una balanza y peses los ingredientes en lugar de irte a buscar equivalencias para convertirlo en tazas, porque esas conversiones y esas equivalencias son aproximadas, nunca van a ser exactas. Y por ejemplo, si tú vas a hacer una receta de macarons, esa receta es súper delicada y la mayoría de las recetas que tú encuentras de macarons están en gramos. Así que mi recomendación para ti es que tú peses esos ingredientes, porque está la posibilidad que tú te pongas a hacer una equivalencia y los macarons no te salgan bien, tú vienes y te frustras pensando que no sabes hacer macarons. La realidad no es que tú estás haciendo un procedimiento mal, sino que al hacer la conversión de los ingredientes añadiste o gramos de más o gramos de menos y eso pues te dañó la receta, ¿verdad? Ok, bien, ahora yo te voy a pedir que tú le saques una captura de pantalla al episodio, que tú lo pongas en tus historias y lo compartas con tus amigas reposteras o con esa persona que tú conoces que se la pasa inventando en la cocina con recetas, porque puede que ella también haya caído en este error que muchos cometemos. Sígueme en las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook, en ambas me consigues como Edialicious Cakes. En las notas del episodio te dejo los enlaces. Que tengas linda semana, nos vemos el próximo lunes y recuerda que todo lo que tú deseas está al otro lado del miedo, así que lánzate, atrévete, no te quedes con las ganas o con la duda por culpa del miedo. Bye.